45 minutos pasan de las 9 de la mañana y tenemos el lujo de estar en contacto telefónico con Federico Storani, por supuesto, referente histórico del radicalismo, ministro del Interior. Buen día, Storani, ¿cómo le va? Luciana Glesser y Fabián Wallman, saludamos desde el piso acá en FM La Patriada. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto para mí. Storani, le traslado la primera pregunta que solemos hacer en este espacio, y es que interrumpimos, en qué punto de la agenda estaba. Bueno, obvio que estoy muy pendiente porque se está por realizar la convención de la provincia de Buenos Aires, de la Unión Cívica Radical, que define, entre otras cosas, la posibilidad o no de políticas de alianzas. Es pública que mi posición es, en este caso, intentar recuperar la identidad y concurrir con la histórica lista 3, es decir, solo, sin alianzas, a estas próximas elecciones de septiembre, pero el criterio que predomina, conforme a la consulta que ha hecho el Comité de Contingencia, que en su momento se constituyó y consultó a la inmensa mayoría de los distritos y ciudades de la provincia de Buenos Aires, el criterio que predominó es el de constituir una alternativa que le llaman del medio, que es decir, equidistante, tanto por supuesto, del gobierno, que para mí la muy buena noticia es establecer un cordón sanitario con respecto al gobierno, porque también había algunos que pretendían que el radicalismo tuviera alianzas con el gobierno, en particular el sector del senador Abad, y ese sector quedó muy en minoría. Pero está ensayándose entonces, y esto es lo que va a predominar en la convención provincial, el camino con una construcción con otras fuerzas políticas afines, incluidos algunos sectores del peronismo disidente. ¿Qué tal? Buenos días, Federico Storani, Fabián Wallman los saluda. ¿Qué tal? ¿Cuánto espacio efectivo hay para una avenida del medio en la Argentina de hoy? Para mí no mucho, por eso es que prefería concurrir con nuestra simbólica lista 3 para saber exactamente qué es lo que somos y a partir de ahí comenzar una construcción diferente, incluso de cara a las elecciones de octubre, porque yo creo que el radicalismo se define como un partido, o debe definirse como un partido socialdemócrata moderno, eso es por lo menos nuestra aspiración, y cuando existe una melange demasiado amplia, con sectores que han tenido recorridos muy ambiguos, diría, esa identidad se pierde. Además, yo considero que esta próxima elección va a ser muy polarizada, extremadamente polarizada entre el oficialismo de la provincia de Buenos Aires, es decir, el gobierno bonaerense y la Libertad Avanza, que ya absorbió por completo al PRO. El PRO en la práctica entregado, no solamente se entregó con las siglas, se entregó incluso hasta con el color, ha sido totalmente absorbido. ¿No es algo parecido, perdón, Storani, a lo que le sucedió a la UCR con el PRO? Fue diferente, porque en aquel momento en Gualeguaychú lo que se planteó fue algo distinto. Se planteó equilibrar y controlar y garantizar la alternancia y la posibilidad de un gobierno de coalición. Lo que ocurre es que la dirigencia del radicalismo en ese momento no estuvo a la altura. Recordemos que estaba presidido por Sanz, que también tuvo un sometimiento, esa fue la expresión al menos que algunos de nosotros usamos, a Mauricio Macri y el PRO, pero al menos en el enunciado previo era la intención de constituir una cosa diferente. En este caso es lisa y llanamente un sometimiento a priori por parte del PRO, porque incluso aceptan perder la sigla que los identifica y hasta el color. Es un sometimiento además que se identifica con las políticas. Las políticas conservadoras, autoritarias, van a tener una expresión muy marcada en lo que va a expresar los libertarios aliados con el PRO. Ahora, tomando en cuenta la historia del radicalismo, desde la educación, pasando por YPF, ¿puede estar equidistante en esta disputa electoral? ¿Puede ser que la avenida del medio sea el lugar por donde tenga que transitar frente a un gobierno que, por ejemplo, acá
mi compañera Luciana ha revelado que el gobierno está transitando un acuerdo con Buford para pagar los 16.000 millones de dólares. Bueno, claramente mi posición es que con la identidad del radicalismo esa equidistancia no existe, porque la identidad del radicalismo es justamente identificarse con aquello que es el ADN del partido, es la defensa de la educación pública, la defensa del patrimonio nacional. El YPF es sinónimo del radicalismo. Nosotros en las votaciones en el Congreso fuimos coherentes desde la primera hasta la última. No nos subimos a la ola privatizadora de Menem, sino al contrario. Lamentablemente el peronismo sí lo hizo y nosotros no lo hicimos, y también en su momento hicimos las observaciones correspondientes para no terminar perjudicados. Entonces, claramente yo prefería la identidad partidaria. Hace unos meses una foto que causó mucho revuelo fue la foto junto a Axel Kicillof, entendiendo que el gobernador está buscando cada vez acuerdos más amplios, y esto se ve en su trayecto político, en el sendero por el cual está caminando. ¿Ves posible, no digo no para las legislativas de octubre ni para las provinciales, pero ves posible algún tipo de armado o alianza de frente anti-Milei con el espacio de Axel Kicillof? No solamente lo veo posible, sino que creo que es necesario. Yo creo que las fuerzas de origen popular tienen que tener un nivel de convergencia, manteniendo sus identidades, no hace falta perder su identidad. Yo creo que nosotros expresamos un pensamiento socialdemócrata moderno, como decía Alfonsín en su discurso de Parque Norte, principalmente tomamos ese legado, y que existen sectores del justicialismo que expresan un pensamiento social cristiano. Yo participo habitualmente de las actividades que realiza la Pastoral Social, aún no siendo un practicante religioso, más bien soy agnóstico, pero creyendo de que esa línea de confluencia tiene que imponerse, porque plantea rescatar la solidaridad, dejar de lado el individualismo exacerbado, reivindicar el papel del Estado, reivindicar la planificación indicativa, reivindicar la salud pública, reivindicar la educación pública como instrumentos fundamentales. Y por lo tanto yo creo que ese pensamiento, que está en la raíz de un pensamiento nacional, con fuerte sensibilidad social, tiene que tener una expresión mucho más homogénea y más fuerte. ¿Y qué crítica o qué palabra le vale a los gobernadores radicales que a lo largo de estos 18 meses estuvieron en la mesa de Javier Milei y habilitaron, bueno, lo que han sido estas facultades derogadas? Lo mismo, por supuesto, para los diputados del radicalismo, ¿no? Que de alguna manera, salvo, bueno, después de la decisión, pero le entendían que había que darle los poderes delegados al gobierno. La misma que me corresponde darle, por ejemplo, al gobernador de Tucumán peronista o al gobernador de Catamarca peronista. Son claudicantes, claudican en lo que han sido principios básicos. No es una palabra que utilice ahora, sino que la he utilizado al principio. Considero que el bloque dirigido por De Loredo ha sido nefasto y que ha tenido una actitud de claudicación. Felizmente tuvo una decisión que reivindica principios del radicalismo más coherentes con su historia. Y los legisladores, tanto de Tucumán como de Catamarca, como de Misiones, lamentablemente identificados con el peronismo, también han acompañado ese proceso. Yo creo que le han dado las herramientas, así decían, para que este gobierno pudiera actuar, y en realidad la actuación de este gobierno es contra los intereses populares. Entendiendo, bueno, que hay intendentes peronistas que, más allá de lo que defina la superestructura o a nivel provincia, yendo a la provincia, ya tienen definida su agenda electoral, digo, más allá de lo que se acuerde o no pueda acordar esa fuerza, algo parecido parece suceder con lo que supo ser Cambiemos, ¿no? Esto que se diluyó como una alianza entre el PRO y la UCR. Entonces pregunta es si los intendentes que conformaban ese espacio, incluso algunos del PRO, van a tener un juego propio más allá de la alianza que puedan hacer Ritondo, Santilli y los Milei. Es posible que eso ocurra, porque usted bien señala que al ser la primera vez que se hace una elección desdoblada en la provincia de Buenos Aires, por un lado puede tener la ventaja de no seguir la suerte
de una zanahoria nacional que tiene mucho ímpetu, con un apoyo mediático descomunal, que todavía mantiene de manera artificial cierta pujanza, como es lo del gobierno y sus políticas, el gobierno nacional me refiero, pero por otro lado produce una inmensa fragmentación. En esa fragmentación existe una tendencia a valorizar por sobre todo la posibilidad de la continuidad del control territorial, y en esa situación se encuentran una cantidad no desechable de sectores incluso del PRO y también del radicalismo. El radicalismo gobierna unas cuantas ciudades del interior del país, la más importante de ellas es Tandil, que dicho sea de paso quiere y votó en favor de concurrir con la lista 3, y hay otras intendencias que se identifican con el PRO, caso Pergamino, que están haciendo un planteo alternativo y no siguen lo que les marca Ritondo Santilli y una entrega total, ¿no? Y en ese contexto, bueno, también está en debate cuál va a ser el eje de la campaña de la provincia de Buenos Aires. Si va a ser sobre la base de la discusión a nivel nacional en función de lo que está haciendo Milei, o si va a ser sobre la base de lo que efectivamente realiza Axel Kicillof. ¿Cuál es la postura del radicalismo? Yo creo que hay que aprovechar para tomar más que nada las reivindicaciones más específicas de las actividades locales y provinciales, que justamente ese era el objetivo que nosotros en su momento apoyamos del desdoblamiento electoral. Quitarle el planteo de tipo nacional, que tendrá su oportunidad de dirimirse en octubre. Pero bueno, esa es mi... ¿Y estaba a favor o en contra del desdoblamiento, Storani? Yo públicamente estuve a favor. Okay. Por último, Storani, una pregunta quizás un tanto incómoda, porque desde este espacio nos preocupa en demasía el avance, el despliegue represivo del Estado. Uno podría mencionar, desde la cárcel de máxima seguridad y la causa por terrorismo a una militante que en todo caso cometió una contravención discutible, penalizable en esos términos, lo que se ve en la manifestación del INTI, y lo cierto es que le tocó estar al frente del Ministerio del Interior en una etapa muy difícil. Voy a mencionar un episodio que quizás no tiene la relevancia en la historia que merece, que es los episodios del puente Corrientes-Chaco, en un momento muy difícil, y para quienes estos episodios son tan costosos en términos de responsabilidad política por el solo hecho de haberlos votado, ¿no? Los que veníamos del menemato y realmente vimos en la alianza una etapa superadora, merecemos también cómo se vive desde el lugar de la dirigencia, y en todo caso preguntar sobre cuáles son los límites que tiene eso y cómo está viendo, ¿no?, este avance en el gobierno de Javier Milei. Bueno, yo ya lo he dicho en distintas oportunidades. Desde mi punto de vista, este es un gobierno que no respeta el Estado de Derecho, mejor dicho, se desliza del Estado de Derecho a un Estado de excepción y del Estado de excepción a un Estado policial. Mi caracterización del gobierno de Milei, que es un partido autoritario conservador, lo positivo es que se juntan todos allí, aún con sus matices está los que tienen que estar, Macri, Villarruel, Petri, Bullrich, el propio Milei, y sigue la cuenta, gobernadores radicales, gobernadores peronistas, Scioli, el menemismo, y que la gran oportunidad es la posibilidad de construir una fuerza de tipo nacional, que se haga una polarización correcta de una vez por todas en la República Argentina. Con respecto a los episodios de Corrientes, que me tuvo como protagonista, que yo fui ministro del Interior en su momento, esos fueron absolutamente dirimidos en su momento en la justicia como corresponde, y se estableció que no existió por parte nuestra ningún tipo de responsabilidad. Allí actuó un juez federal que fue el que impartió la orden de desalojo de ese puente, y lamentablemente se produjeron víctimas fatales. Y con respecto a este último episodio, que es una verdadera aberración jurídica, porque es una mera contravención y debió haberse tomado como una contravención y no como
un delito con la severidad en el procedimiento que se utilizó. Storani, le agradecemos muchísimo el haber habilitado este intercambio con FM La Patriada. Bueno, muchísimas gracias y a disposición. Bueno, charlábamos ahí, qué lujo poder hablar, ¿no?, con un protagonista de esa historia, que realmente es muy costosa en términos políticos, la lectura, ¿no?, de la orden de un juez federal. Digo, poder volver a revivir la masacre del Puente General Belgrano fue muy costosa. Ahí ya confesé que tengo un muerto en el placar, porque sí, efectivamente milité a la Alianza. Lamentablemente para mí tengo ese muerto en el placar. Me corrió directamente de cualquier posibilidad de militancia territorial esa experiencia, pero bueno, veníamos del menemato también. Ese episodio puntualmente realmente fue un parteaguas en nuestra vida. Federico Storani era el ministro del Interior, pero me parece que el título que deja, y es sumamente relevante en términos políticos, es: vamos camino hacia una alianza con Axel Kicillof. Sí, es algo que inclusive estaba la foto esa como vos nombrada y que yo te había mencionado la semana pasada, que durante la marcha del protección al Hospital de Clínicas, un importante dirigente radical de la Ciudad de Buenos Aires me lo había anticipado. Hay que ver cómo será ese camino, ¿no? Cómo se transitará. No creo que esté exento de espinas y sea tan lineal ni tan sencillo como parece ser en las palabras. Para militar la Alianza tenía 21 años y estaba recopada con la carpa docente, y los maestros ayunantes me dijeron: hay que votar a este, hay que militarlo, y yo fui.